Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios, amén. Mis hermanos, en esta noche vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo para recibir de Dios palabra, amén. Quiero invitarlos para que abramos la Santa Palabra, abramos nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo número 12. Mientras ustedes van buscando, a ver, yo veo manos quienes ya prepararon plan. No, ¿cuántos se encontraron ya? Ya aquí habían varios que ya encontraron el capítulo, amén. ¿Cuántos tienen ya planes para el próximo año? El adelgazar, vamos a ir al gym, vamos a aprender algo nuevo, vamos a leernos un libro. Rodillas nuevas. Estamos a vísperas de un próximo año aquí a tocar un nuevo instrumento. A vísperas de un nuevo año empezamos a planear, ¿cierto? Empezamos a decir, bueno, el año entrante sí, ¿cierto? Vamos a llevarnos eso, hace parte del mensaje ahorita. ¿Tienen ya, mis hermanos? Romanos capítulo 13, amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las horas de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. Oremos, hermanos. Padre celestial y Dios soberano, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy nos has permitido estar nuevamente, Señor, delante de tu presencia, en este lugar de adoración donde hemos levantado un culto y un altar, Señor, hermoso para ti. Hemos dispuesto nuestras alabanzas, hemos dispuesto nuestro ser entero, Señor Jesús, y ahora, pasadas estas ofrendas, Señor, ahora nos disponemos para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje y esta verdad bíblica que encontramos en ella sea en nuestro corazón, Señor Jesús, calcado, sea en nuestro corazón infundido, Señor, de tal manera que nos podamos ver representados de una u otra manera. No pensar en otros, sino pensar en nosotros mismos, Señor, y que tu palabra nos purifique, que tu palabra, Señor, nos permita cambiar lo que hemos de cambiar, que nos permita afinar lo que debamos afinar, Señor. Pero lo más importante de escucharte hablar es aprender, Señor, lo que quieres traer para nosotros. Oramos en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estos versículos que acabamos de leer los escribe nuestro amado apóstol Pablo. Y cuando él lo escribía, pues lo escribió dirigido a la iglesia que había allí en Roma, ¿cierto? Pero también lo escribía a esta comunidad cristiana que ya había sido alcanzada por el mensaje del evangelio allí en Roma. Y ese mensaje habla sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, pero también como miembros de una comunidad. ¿Bien?
Y lo que nos escribe allí el apóstol Pablo habla sobre esa responsabilidad que nosotros debemos tener y dar con amor hacia los demás. Enfatiza bastante bien en los versículos que se dirige al prójimo. Amén. Pero también algo que queremos resaltar en esta noche, mis hermanos, es que el apóstol Pablo nos está recordando sobre la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir aislando elementos importantes que estos versículos nos traen. Nos habla sobre cumplir los mandamientos, sobre amar al prójimo, pero también a su vez en los versículos nos está hablando de, hey, ojo, el tiempo está cerca, ya el tiempo está acelerado. Así que son temas bastante cruciales que van a ser parte de este mensaje. Y quiero que reforcemos el versículo número 11. Ustedes lo van a ver en pantalla ya que vamos a leerlo o a resaltarlo en la versión TLA, ya que allí se ilustra un poco mejor esa alerta o ese llamado que el Señor Jesucristo nos quiere recordar por medio del Espíritu Santo. En Romanos 13, versículo 11, en la TLA dice, estamos viviendo tiempos muy importantes, pero miren lo que está resaltado. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ahora continúa diciendo, ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Así que si nos dedicáramos a sacar un listado de lo que el apóstol Pablo se quiso referir allí cuando decía que los preceptos que hay en la ley se resumían en uno solo, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nos ponemos a pensar qué es amar al prójimo, cómo amo yo al prójimo, pues podríamos sacar aquí un listado largo de acciones o conductas que uno diría, bueno, de pronto Pablo se estaba refiriendo, lo amo como, sirviéndole de qué manera, haciendo qué conductas, quizás se estaba refiriendo el apóstol Pablo a ello. Pero si nos diéramos la oportunidad o la licencia de extraer un solo valor, de hecho, más bien que un valor es un don que está allí escrito y es el don de servir. El don de servir y el don de servir a Dios y el don de servir a los demás. Podríamos extraer de allí entonces eso, que cuando Pablo se quiso referir a la iglesia en Roma, se estaba refiriendo, hermanos, venga, ámense los unos a los otros. Esto es ley, no es un capricho mío que vine a predicarles. Si nos vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta que el Señor pues así lo afirmaba. Y la verdad, hermanos, que cuando servimos a los demás, amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, estamos cumpliendo sus mandamientos. Amén. Vamos a repetir esto porque es bastante importante. Cuando uno alcanza a encontrar, guiados por el Espíritu Santo, esta verdad en su palabra, dice, cuando servimos a los demás, estamos amando a Dios. Y cuando estamos amando a Dios, pues estamos obedeciendo su palabra. Y lo leíamos en el capítulo en Romanos. Y vamos a ver cómo la palabra nos comienza a ratificar esto, cómo nos comienza su palabra a decir cómo el amor de Dios es cumplir el mandamiento, cómo el amor a los prójimos es cumplir con su mandamiento. Los invito para que leamos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y dice así la palabra. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nos estábamos remitiendo al Antiguo Testamento. Cuando estábamos leyendo Romanos, bien sabemos que según la palabra, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, muchos años después, Pablo haciendo referencia a los estatutos y a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero miren cómo en Deuteronomio se extrae y traíamos eso por ley desde antes, desde el primer pueblo. Pero el mismo Señor Jesús, desde su boca, en Mateo 22, capítulo 22, versículo 36, miren lo que dice. Le preguntaron los discípulos, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Quién dijo esto, hermanos? El mismo Señor Jesús. Pablo lo anunció a los romanos,
pero no fue inspiración de él, es inspiración divina, es mandato de Dios. Cuando nos comienza el Señor a decir, el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y veíamos y concatenábamos con el capítulo de Romanos que amar a Dios es servir al prójimo también. Amén. Así que en el mandamiento, que es el mandamiento más importante, vemos que lo dice el mismo Señor Jesús. Entonces, si amar a Dios es importante, si servir a los demás es importante, quiere decir que ese don del servir es demasiado importante. El don de servir a los demás. Ese don de servir a los demás es un don que le debemos pedir a Dios. Si usted considera que usted no tiene ese don, si usted considera que el servir se me dificulta, no sé servir, ¿cómo se sirve? ¿En qué puedo servir? Comience a orar, comience a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ese regalo. De hecho, eso significa don, regalo de Dios. Entonces, si Dios que es bueno y que nos puede dar todas las cosas, ¿cómo no presentarnos delante de Él y decirle, Señor, venga, ese regalito de perla para mí? Gracias, Cristo. Así que esforcémonos, hermanos, por fortalecer ese don del servicio. El mensaje de esta noche lo hemos llamado procrastinar o servir. Un título bastante refinado hoy que venía con una hermana hacia la iglesia, hacia ese título tan refinado, ¿de dónde? Me llamó tanto el interés que hasta busqué ya en el diccionario. Procrastinar o servir es el mensaje que hoy el Espíritu Santo nos ha permitido traerle a su pueblo. Ahora bien, hay una frase muy conocida, demasiado quemada y conocida, que yo la voy a comenzar a decir y ustedes todos en voz alta sé que la van a terminar, ¿de acuerdo? ¿Cómo dice la frase? No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Frase quemadísima, frase coloquial de toda la vida. Y en conclusión, esa frasecita es la procrastinación. Palabra más refinada, palabra más elegante, es eso. Muchos ya estaban pensando, procrastinación, ¿será una enfermedad o qué será eso? ¿Una droga? ¿O será un grupo, un movimiento en pro de que castren a los animalitos? Animalitos o a los hombres. ¿Qué será la procrastinación? ¿Un movimiento feminista? No sabemos. No, esa palabra como tal, lo que significa en esencia es la acción de posponer a propósito la realización de algo que se debía hacer. En esencia podemos definir la procrastinación como eso, la acción de posponer a propósito. Ojo, la clave ahí, posponer a propósito la realización de algo que se debe hacer. Y desde ahora vamos a conocer grandes consecuencias de la procrastinación. Puede ser tan perjudicial que si se puede convertir realmente en un patrón habitual en la vida diaria. Es decir, comienza a hacer algo que hace parte de ti y hay muchas conductas de nosotros que nosotros mismos no la vemos reflejados en nosotros. No sé a cuánto les ha pasado que cuando han ido a una entrevista de trabajo empiezan las preguntas y bueno, cuéntame de ti, etcétera. Cuéntame tus fortalezas. Y uno, bueno, yo cumplo con mi tiempo y yo soy muy fino al hablar y yo soy, etcétera, etcétera. Bueno, ahora cuéntame tus debilidades. Ay, my God. Ya en las debilidades, a veces uno no es capaz como de decir, no sé, me da pena de pronto decirlo y si lo digo de pronto no me dan el trabajo. Pero más que a veces del temor, son cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. La procrastinación puede llegar a ser un patrón en tu vida que ni tú mismo te das cuenta porque se vuelve en algo habitual en tu vida diaria. Sinónimos de esa palabra tan refinada, como decía la hermana, pueden ser el aplazar, el dejar para después, el postergar, el dilatar, el retrasar, el posponer, el demorar, póngale más términos si los hubieran. Eso es la famosa frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, trayéndola un poco a colación de lo que hoy vamos a hablar. Y esta noche, mis hermanos, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos invita a que activemos urgentemente el don de servir.
porque he visto con preocupación cómo algunos de los miembros en la iglesia, sean hermanos adultos, jóvenes o aún niños, seamos o no servidores, estamos adormecidos en un tiempo que, como leíamos, es importante. Es un tiempo importante y ya vamos a ver por qué. Así que el don del servicio es importante que lo activemos de manera urgente. Les relato un poco, esta palabra me impactó y desde cuándo más o menos, desde cuándo realmente la conocí, la entendí y se me volvió parte de, al entenderla, parte de cuando caigo en ella nuevamente, trato de corregirla inmediatamente. El Señor me permitió trabajar en una empresa antes de tener pues la bendición y la bondad de fundar una empresa junto con mi esposa. Antes de hacerlo, trabajé en una empresa donde la organización a los empleados nos dictaban muchas charlas de cómo trabajar mejor, charlas de cómo dirigir mejor, charlas de cómo utilizar mejor su tiempo. Entonces recuerdo que una vez que nos iban a dar una de esas charlas, pues el titulito que llegó en el póster de invitación, es decir, no a la procrastinación. Entonces yo también ahí mismo empecé, ¿qué será eso? Procrastinación. Tanto me llamó la atención que bien sabía que era para mejorar, digamos, nuestro desempeño como empleados, pero no entendía el término, así que me fui a googlear, fui y busqué y me encontré con esto. Me encontré con que procrastinación se sintetizaba en esa frase de toda la vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Abro mis ojos y me doy cuenta un poco, identificarme en eso de que se había vuelto tan coloquial la frase que a veces uno no piensa en ella. Se volvía en mí y en esa época, en ese trabajo, estaba tan lleno de requerimientos, tan lleno de responsabilidades, tan lleno de cosas, que había comenzado a volverse habitual en mí el postergar una serie de actividades a propósito. ¿Se acuerdan que ahorita se los decía? A propósito. Y muchas veces eran tareas que yo sabía que eran muy importantes, pero tenía otras urgentes, pero entonces habían otras que flojera hacerlas. Y comencé a postergar tantas tareas que se me estaba volviendo un caos la dirección del cargo que tenía en ese momento. Así que me identifiqué demasiado con esa palabra, la investigué y al entenderla, lo que más me llamó o lo que más me impactó al conocer la definición de esta palabra fue porque la busqué en YouTube en un videito. Ese video dura 2 minutos y medio, es gráfico. Básicamente lo representa como un monstruico, como si fuera un espíritu negrito, y es muy dinámico porque es como si le estuvieran haciendo la entrevista a la procrastinación. Representaban que como en un espíritu, como en un chuchito así negrito. Y le preguntaban, bueno, ¿usted qué es? Yo soy la procrastinación. Bueno, ¿y usted qué hace? Yo me encargo de hacerle perder tiempo a la gente. Ok. ¿Y cómo haces para hacerles perder el tiempo? No, yo sencillamente me le acerco a la persona mañana tenía un examen, entonces me le acerco y le digo, hey, ¿qué vas a estudiar con el estómago vacío? Vamos para la nevera. Entonces la persona decía, sí, ves, vamos para la nevera, con el estómago vacío, qué pereza estudiar. Vamos y comemos, y cuando está en la nevera, me le acerco y le digo, hey, mira ese bote de basura, está muy lleno de basura, saquémoslo, ¿qué? Sí, no vas a dejar esa basura acá. Entonces la persona sale, lleva la basura a la calle. Cuando está en la calle, qué día tan lindo. Y hace rato no saco la bicicleta. Ahorita a la noche estudio. Me voy en bicicleta, monto bicicleta, me cogió la noche, uy, no, qué cansancio. Mañana madrugo. Y mostraban cómo la procrastinación todo el tiempo le decía, hey, dale, espera, hey, Bueno, ya entiendo, usted es el que le hace perder tiempo a la gente. Sí, de hecho me llaman el come tiempo. Ok. Bueno, ¿y usted de qué se alimenta? Fácil, yo me alimento del estrés. ¿Cómo así? Sí, yo le hago perder tiempo a la gente se estresa tanto por tanta ocupación que tiene que yo me devoro ese estrés y me voy volviendo más grande y más fuerte. De hecho, somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación. Entonces, cuando yo vi eso ejemplificado de una manera dinámica y gráfica, yo dije, my God, yo estoy procrastinando demasiado, porque inmediatamente me vi reflejado y yo dije, traía un montón de tareas atrasadas, me acuerdo. Y a propósito, porque ojo, hay que resaltar, a veces en tu ocupación, en tu oficio, se vuelven tantas tareas que hay unas que uno no puede abarcar.
Yo estoy hablando en mi caso real donde yo era consciente que yo cogí varias tareas y yo decía, esa no la quiero hacer, aquel, no, listo. Me he identificado entonces con esa ilustración de la procrastinación. Así que al preparar este mensaje el Señor me permitía recordar esto porque si volvemos a la ilustración, ese efecto o esa representación que hicieron de la procrastinación es el famoso ejemplo de los muñequitos del diablito y el angelito. Entonces es como uno muchas veces escuchando más al diablito que al angelito, solo para ejemplo del escenario, y eso nos puede pasar mucho ahora en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de servicio. Y es que estamos procrastinando al servir. Y al entender un poco esta palabra de dónde venía, vamos a mirar a la luz de la palabra cómo el tiempo es importante para el Señor, cómo en la palabra encontramos que no se debe perder tiempo. En Efesios capítulo 5 y versículo 16 nos dice así su palabra: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento. Para fortalecer el tema del tiempo, vámonos a Colosenses 4, versículo 5, y miren cómo dice la palabra, también por boca del apóstol Pablo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y cuando estaba preparando este versículo, me refería también y recordaba precisamente la parábola del buen samaritano. Aprovechando muy bien el tiempo y comportándose sabiamente con los que no creen en Cristo. Pensaba en esa parábola porque dejando a un lado la religiosidad, dejando a un lado cualquier cosa, el samaritano se acercó a esta persona y la ayudó. ¿Vale? Así que cuando nos remitimos a la introducción de este mensaje y leíamos que quién es nuestro prójimo, que debemos amar a nuestro prójimo, a veces, ¿será que excluimos o incluimos quiénes son nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo el que nos rodea. Mi hermano de sangre, mi hermano en la fe, pero también mi vecino, ese que me cae bien, pero ese que me cae mal, ese compañero que me cae bien, ese compañero que me cae mal. Y miren cómo aquí la palabra, hablando del tiempo y de cómo aprovechar muy bien el tiempo, nos dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Así que miren que nos estamos extendiendo hacia esos prójimos. Amén. En Job, capítulo 7, versículo 6, también nos habla allí la palabra diciendo, mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Vuelve y juega el tiempo. Y a la introducción del mensaje, urgente. Este tiempo se está yendo así. Y si estamos entendiendo por parte de la palabra del Señor que es urgente que activemos nuestro don de servicio, quiere decir que vamos a activar el don así, relajados, lentos, mañana. Estamos leyendo y entendiendo a la luz de la palabra que urgentemente es ya, porque el tiempo está corto. Y como dice Job, repitámoslo, mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Así que cuando no activamos urgentemente este don del servir, van a pasar los días, las semanas y los años, miramos para atrás y, ¿yo por qué no hice eso? Resultado de esa procrastinación. Nos permite tiempo después mirar para atrás y arrepentirnos. Y un versículo más, para terminar de afirmar por qué el tiempo y por qué la urgencia del tiempo es importante a la luz de la palabra, vamos a encontrar en el Salmo, capítulo 39, versículo 5, y allí dice la palabra, muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal. Y al estudiar nuevamente este mensaje para traerlos a ustedes, el Espíritu me hacía recordar, me hacía pensar en algo que se ha vuelto parte realmente de eso que a mí me mantiene en la fe. Y es que, hermanos, la temporalidad que vivimos en esta tierra, pues es que no podemos comparar el tiempo de la eternidad con este tiempo temporal. La eternidad no tiene un tiempo, pero lo que vivimos en esta tierra
es este pedacito. Si pudiéramos solo ejemplificarlo, esta es nuestro tiempo en la tierra y pues es de acá hasta acá, pues es la eternidad. Solo por hacer un ejemplo, pues sabemos que no tiene fin. Y cuando uno piensa que en esta tierra estamos apenas aprendiendo a servir, para ir a la eternidad a servir, es algo que a mí me ha servido como motor y gasolina de poderme preservar en la fe, de poderme preservar firme para estar allá en la eternidad. Hace un tiempo, con mi esposa, que seguramente a muchos nos ha pasado en la casa, y uno dice, esta eternidad de trastes nunca se acaban. Uno por la mañana lava y al ratico lava al mediodía y al ratico lava en la tarde. Yo le decía, pues nos estamos preparando aquí en la tierra para servir por una eternidad en el cielo. Pero fue un chiste más que salió porque, y ya me vi por qué. Yo le dije, es que en el cielo vamos a tener una cena. Y si hay una cena, hay trastes. Y si hay trastes, alguien los tiene que lavar. Entonces, no seremos nosotros el que vamos a servir eternamente lavando trastes. Ay, ya se ya ¿cómo así? Así que, hermanos, volviendo al tema de la temporalidad, realmente es algo que volvamos habitual en nuestras vidas. Estamos en este tiempo cortico, urgente, para poder servir a los demás, servir a Dios. No se canse de hacerlo. Es poquito. ¿Usted quiere vivir la eternidad? Aprenda aquí en la tierra cómo servir. Vuelve y juega, el Señor dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él se quería resaltar al tema, venga, y en qué se sintetizaba los mandamientos y todos los preceptos de la ley, ame a su prójimo. Y nos dimos la libertad también y el permiso de extraer que el servir al prójimo es servirle, ¿cierto? Al prójimo, perdón, es servirle. Así que ese servicio hagámoslo con amor, pensando que en la eternidad serviremos por toda la eternidad, valga la redundancia. Miremos otro claro ejemplo a la luz de la palabra, muy hermoso por demás, del rey David. El rey David sintetiza súper bien lo que hemos hasta este momento aprendido en este mensaje. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 119, de los versículos 124 al 128. Salmo 119, versículos 124 al 128 dice, trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Esto lo escribía él mismo. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso, tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. Así que miren cómo el rey David era realmente un servidor innato. El rey David desde pequeñito, él creció sirviendo al Dios de sus antepasados. Él reconoció que el no amar a Dios y al prójimo era ofenderlo a él y a su palabra. Sabía que el tiempo era vital para no pecar, porque él mismo lo experimentó cuando prefirió quedarse descansando en el palacio en vez de salir a la guerra. Así que él sabía que era vital el tiempo para no pecar, y de hecho él lo hacía todo el tiempo. David, desde pequeño, la Biblia nos relata cómo él cuidaba las ovejas de su padre y las cuidaba muy bien. Así que él servía con amor, y ese amor a ese servicio le daba tanta fortaleza y valentía que se enfrentaba con osos y leones. Así que él no claudicó en ningún momento. Lo que hacía lo hacía con amor, y el Señor lo puso en un lugar muy importante a dirigir un pueblo, y aún siendo rey que podría dárselas de nomás, ya estoy en el palacio, tranquilo, él siguió. ¿Y qué prefería? Era un rey que prefería estar en la guerra, que prefería estar sirviéndole a su pueblo, que prefería estar sirviéndole a Dios, que no perder o que perder tiempo más bien. Así, hermanos, que entendiendo hasta este momento la importancia del tiempo, la importancia de servir, al encontrar ese término refinado de la procrastinación y el cómo cruzarla en este mensaje que hemos llamado procrastinar o servir, vamos a entender entonces un poco cuando nosotros procrastinamos en nuestro ámbito quizás personal o en la esfera que nos movamos, pero sobre todo en la parte también de servicio a Dios y en lo espiritual.
Nosotros procrastinamos en el servicio a Dios y a los demás cuando ponemos en último lugar a Dios y cuando dejamos para mañana el servirle a Él en cualquiera de las áreas en que se puede y que valga la pena decir, es además un privilegio. Cual sea el ámbito en el que usted pueda servirle a Dios, hermanos, es un privilegio. No todos tienen ese privilegio, pero ¿será que el Señor tiene censurado de que quién me sirve y quién no? Él dice, el servicio es un don, pídamelo, es decir, a Dios, usted me lo pide, yo te doy ese don de servir y sirva. Así que si el servir es un privilegio, hermanos, pidámoslo y tengámoslo en nuestras oraciones. También procrastinamos al servir a Dios y a los demás cuando nos quedamos en una zona de confort que nos hace creer que con simplemente asistir al templo, cantar unas canciones, llevar mi ofrenda al alfolí o sentarme a escuchar la predicación, quizás es suficiente. Quizás siento que esa es la manera de ser un buen cristiano. Voy, asisto, escucho, canto y me voy. Voy, asisto, escucho, canto y me voy. Y estamos hoy entendiendo por voz del Espíritu Santo el activar urgentemente el don del servicio. Si usted no sirve, hermano, recuerde, pídale al Señor ese privilegio del servir. Si usted siente que no le está haciendo bien, pídale al Espíritu Santo que le fortalezca el don de servir. Si usted lo está haciendo y el Espíritu le da a usted ese reposo de que está sirviendo y lo haces con amor, pídele al Señor que te ayude a permanecer ahí. Amén. A veces cuando nos creemos más firmes en algo es cuando el diablo más llega a tentarnos y más susceptibles estamos. Mientras más fuerte estamos, el diablo más puede venir a atacar. Así que persevere en ese servicio con amor que usted está haciendo delante del Señor. También procrastinamos en el servicio a Dios y a los demás cuando al dejar que las personas del mundo que están a nuestro alrededor, vuelvo a repetir lo decía ahorita, entiéndase que el prójimo son la familia, los amigos, los vecinos, aún los hermanos inestables en la fe, sigan pecando y que nosotros no les hablemos del grande y vasto amor del Señor nuestro Dios y la responsabilidad que tienen de aceptar al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. La gente está pasando a nuestro alrededor, la gente va y viene y muchos están así de cerca de nosotros y hemos procrastinado en acercarnos y en decirle Dios te ama, en decirle deja ese mundo de maldad, venga, acérquese. Y recuerden que es el procrastinar, es postergar algo a propósito. Así que a veces que lo hacemos a propósito, examinémonos si en algún momento con una persona en específico el Espíritu nos ha incentivado a ir a hablarle y nosotros preferimos decir, sí voy, como el chavo, no voy. Quizás cuando el Espíritu nos ha dicho eso y nosotros, que lo entendimos en la mente y lo sentimos en el corazón, dijimos, otro día, Señor, bueno, mañana paso y le hablo al Señor de allá. Y se nos fue la vida y nunca lo hicimos. Amén. También a nivel de este punto de cuando procrastinamos, no es porque se haya agotado el tema, porque puede haber mucho, pero preparado para ustedes hay un punto más y es que procrastinamos cuando dejamos de usar nuestro talento al servicio de Dios porque creemos que ya hay muchas personas sirviendo o en eso, están sirviendo en eso que yo sé hacer o que yo quiero hacer. O peor aún, hemos procrastinado porque nos da pena dar a conocer ese talento o ese servicio. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo hoy o quienes escuchan esta transmisión o quienes vean este video en el futuro tienen un talento como el de tocar un instrumento, como el de cantar, como el de servir en cualquier área y nos ha dado pena decir yo quiero? O si le ha pasado alguna vez, dice, no, ya hay muchos hermanos haciendo aseo, ¿yo qué voy a ir a hacer aseo? A veces procrastinamos teniendo esos pensamientos. Y en la definición de las consecuencias de qué es la procrastinación, cuando les narraba el impacto que me generó a mí la procrastinación cuando lo entendí gracias al video, explicaba que la consecuencia es el estrés que genera el procrastinar. Naturalmente, ese es como su efecto inmediato.
Cada vez que usted deja trazar eso que usted quiere hacer, el que llevo años queriendo ir al gimnasio y me veo esta barriga y entonces ya empieza a generar algo en mí. El todo un tiempo planeando hacer algo y ver qué pasa y pasa la vida y nada que lo ejecuto, empieza a generar emociones en mí. En su ámbito laboral, sí que se puede vivir ese elemento del estrés gracias a la procrastinación. En su ámbito académico, sí que puede pasar y más cuando estamos llegando a finales. Así es. Entonces, consecuencia nativa o natural de la procrastinación, pues es ese estrés, pero traigámoslo un poco más a nuestro ámbito y es que las consecuencias de procrastinar es que baja nuestra capacidad de aprendizaje. Y lo acaba de decir con el ejemplo de ahorita. Quizás yo he querido tocar un instrumento y han pasado los años y me he quedado en el quiero, más nunca me he tocado aquí a ver cómo es que suena este cuero o cómo es que suena esta batería. O he querido aprender a cocinar, pero lo he dejado en el he querido y el mañana empiezo. O el he querido ir al gimnasio, a hacer un ejercicio adecuado como debe ser, he dejado de aprender porque digo mañana lo hago y lo postergo y nunca lo ejecuto. También una consecuencia es que perdemos la capacidad de relacionarnos con otros. Perdemos esa capacidad porque pues si no nos enfrentamos o si le sacamos el cuerpo a hacer una actividad, a hacer un proyecto, el hacer un estudio en grupo, el hacer algo, perdemos la oportunidad de relacionarnos con las personas. Y quizás ahí estaba la oportunidad de que usted le hablara al prójimo. Pero nosotros mismos, por postergar las acciones a criterio propio, podemos estar generando esa consecuencia de podernos relacionar con los demás. También, otra consecuencia es que no nos deja descubrir en lo que realmente somos buenos. Hay personas que le han sacado toda la vida al cuerpo a algo, tienen el día por obligación, por necesidad o algo, la oportunidad de hacer algo y se dan cuenta de que, oh, por Dios, yo no sabía que era tan buen cocinero. O yo no sabía que era capaz de enseñar. Yo no sabía que era capaz de armar un equipo electrónico y simplemente me enseñaron y aprendí. Las consecuencias del procrastinar y el dejar para después las cosas nos puede generar eso. Atrasa tanto nuestros deberes que se llegan a salir de control. Y lo apuntaba porque eso era lo que me estaba sucediendo. Comencé a postergar tantas tareas que comenzaron a estallar esos proyectos donde yo ya no tenía control de ellos. Y un ejemplo muy sencillo es que está usted en su casa y ve una manchita en la pared. ¿Ve? ¿Qué será eso? Semana siguiente la manchita está más grande. Ve, parece una humedad, pero no le hago nada. Pasa un mes y ya es una tremenda manchota en la pared. Pero ¿qué decimos? No, mañana llamo al plomero, mañana hago algo, voy a ir al depósito y compro alguna bobadita. Y dejamos. Entonces miren que en los ámbitos por donde nos movamos hay cositas que nos llevan a procrastinar. Ejemplos tan sencillos como el que está usted en su sofá, ve algo y dice, después lo quito. ¿Ok? Y otra consecuencia es que puede llegar a perjudicar a otros. A mí me pasó en el ejercicio de la empresa que el no haber actuado, el no haber coordinado, el no haber llevado esos proyectos a tiempo porque a propósito le saqué el cuerpo, pues comenzó a afectar otras áreas y comenzó a atrasar digamos, el proceso de otras personas. Así que puede perjudicar a otros. Pensemos en el ejemplo otra vez de la humedad. Mañana lo hago. Me acostumbré tanto a ver esa humedad ahí en la pared que a mí no me importa, pero pasaron 2 meses y la queja de 2 vecinos con su pared peor que la suya por su humedad. ¿Qué va a pasar? No hizo el trabajo a tiempo y ahora le toca pagar un hurgo de plata porque ya hay que arreglarle la humedad a 2 vecinos, tiene que romper muros, resanar, reemplazar cosas, arreglar el muro suyo, postergando una tarea que pudimos decir, mañana mismo voy o ya mismo me voy para el depósito. Baja nuestra autoestima, los decía ahorita en ejemplos, postergar las cosas como el quiero hacer ejercicio y me miro la barriga y no, yo tan. Eso puede generar y bajar la autoestima. El ver que otros progresan, el ver que otros avanzan y yo no, porque postergué cosas que me pudieron a mí llevar a ese cargo que ahora tiene mi compañero, a esa posición o a ese reconocimiento de mi compañero académico, me puede generar
precisamente esa baja autoestima. No lo hice. Y no lo hice, y el otro sí lo hizo. El otro no procrastinó. ¿Ok? Y algo muy importante que debemos resaltar y que es, yo creo que en el ejercicio de las cosas y las consecuencias que nos debe realmente aturdir hoy nuestros oídos, es que la consecuencia de procrastinar le resta eficiencia a la gran comisión que recibimos del Señor Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que narramos algunos casos que nos hiciera realmente sentir que en nuestra naturaleza procrastinamos por cualquier cosa, pero en nuestro ámbito espiritual estamos postergando el hablar de las maravillas del Señor y hablar de su Evangelio, de ir a predicarle a otros. Hermanos, y hasta ahorita diremos, bueno, ya entendemos, ya sabemos qué es, sabemos que hay unas consecuencias, pero entonces, ¿cómo nos libramos de ella? La palabra nos puede mostrar cómo podemos librarnos de la palabra. Y algo muy importante, no espere que se vaya solita, no espere que sea algo mágico que ocurra. No va a pasar. Si usted no pone de su parte, esa procrastinación no se va a ir. Recuerden que en ese mismo ejemplo decía, es algo que usted genera, que se vuelve parte de tus rutinas diarias, que empieza a ser algo de ti. Y usted a veces ni siquiera da cuenta de que es un mal que yo estoy sufriendo con la procrastinación. Entonces, si uno no se da cuenta que lo tiene, si nadie me lo dice, ¿cómo voy a pretender de que se vaya solita? Si usted hoy el mensaje que el Señor ha preparado por labios de este servidor le ha hecho ver que usted en algún ámbito de su vida, si aquí en el servicio a Dios usted está procrastinando de alguna manera, no espere que se vaya solita. Tampoco espere que este mensaje haya hecho algo así mágico y que ahorita que salgamos de la puerta usted ya no procrastina más. Necesitamos de parte de nosotros comenzar a hacer algo. Y ese algo son un ejercicio que este año lo hemos reforzado bastante y lo hemos reforzado porque ahí está realmente la verdad. Y es que el primer ejercicio que podemos hacer para librarnos de ella es leer la Escritura, la palabra de Dios diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. ¿Por qué? Porque al leerla y al pedirle al Espíritu Santo que nos hable con su verdad allí en esos versículos, miren, nos vamos a encontrar con versículos tan lindos, tan sencillos, pero tan contundentes a este tema como el de mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga y sé sabio. El Señor diciéndonos, ponga el ojo en una hormiguita, mira en esto tan insignificante y te va a enseñar al cómo trabajar y al cómo no perder tiempo. Cuando usted se pone a estudiar y a ver esos documentales de las hormigas, no se quedan quietas nunca. Las hormigas todo el tiempo están trabajando y están trabajando en el verano recolectando para poder vivir en el invierno. Pero no es que llegó el invierno y como el oso a dormir y a hibernar, no. Siguen dentro de esas cuevitas que hacen trabajando, generando sus huevitos. Es decir, miren la importancia de un versículo tan sencillo que puede encontrarse a la luz de la palabra. Así que cuando hay algo en nosotros que no está bien, hoy hemos encontrado este término de la procrastinación o el servir a Dios, bien lo hemos encontrado, pero cualquier cosa en su vida que usted considere que no anda bien, váyase a la palabra. Pídale al Señor antes de leerla, enséñame tu verdad, dime qué puedo aprender de ella, dime qué estoy haciendo mal, hermano. ¿Y cuántos pueden decir amén en que cuando han cogido la Biblia, el Señor les ha hablado? Amén. Uno coge esta palabra y el Señor te habla. Así que no lo perdamos de vista y por eso está como en acción de prioridad en el cómo librarnos de la procrastinación. También, como complemento a leer la palabra, tenga una íntima devoción con el Espíritu Santo. Sea sincero con el Espíritu Santo. Dígale, yo soy un procrastinador, pero nivel Dios, como, permítame entrecomillar este término que dice hoy la gente, es el nivel más supremo pues, de expresar algo. Yo soy pues el peor procrastinador en la vida. O puede usted estar más regulado y decir, pero usted entendió que es un problema quizás que hay en usted. Sea sincero y en confianza con el Espíritu Santo y dígale, Señor,
estoy procrastinando tanto en mi trabajo, ayúdame a no hacerlo más. Si usted es estudiante, decir, dejé inglés para el último semestre y ahora estoy embalado. Muchos pasos por ahí salen los memes. No dejes el inglés para el último semestre. O dejar la materia más difícil para el último semestre. Sea sincero, tenga esa íntima devoción con el Espíritu Santo y dígale que eso que usted identifica como un problema le ayude a corregirlo. También refuerce y fortalezca su fe con hermanos de la congregación. Cuando nos podemos acercar a un hermano maduro en la fe, cuando nos podemos acercar a nuestros pastores y hacerles ver que tengo un problema, que tengo una debilidad, que quiero servir pero algo no me deja, que yo he querido hacer aquello pero no puedo, usted va a encontrar en un hermano en la fe ese apoyo y ese motor ese que te va a incentivar, hazlo. Recuerden, la procrastinación no se va a ir sola. Usted necesita de alguien que le haga así en el hombro. Usted necesita de alguien que le diga, hágale que usted puede. No se deje vencer más por esas acciones de postergar y postergar las cosas. Y último punto, vuelvo y resalto, no por agotar el tema, porque puede haber más, pero que también es muy importante, es que el librarnos de la procrastinación comienza al servir en cualquier actividad, oficio o proyecto en la iglesia. Y quiero contar un testimonio muy rápido. Cuando yo empecé a asistir aquí a la iglesia, Íntima Devoción, hace más de 14 años, yo creo, que empecé a asistir con mis amigos, tuvimos la oportunidad de que los pastores nos permitieran servir en acciones donde, en el campo en el que nos estábamos moviendo, que era la tecnología, el poder comenzar a manejar el computador. En ese tiempo era de hecho un videoproyector, no era ni siquiera un videobin, era un retroproyector. Pero nos dieron la oportunidad de trabajar en las tecnologías en la iglesia. Tuvimos la oportunidad de comprar el primer computador, el pasar a un videobin, el pasar a unas pantallas, el poder tener una cámara, el empezar a transmitir. Y en la iglesia comenzamos a aprender y amar ese oficio y esas actividades del campo tecnológico. Y eso, en mi experiencia personal, me sirvió demasiado cuando empecé a laborar. Ya tenía unas habilidades que otros compañeros no tenían y eso me permitió avanzar un poco más rápido que los demás. Me permitió, pues está resaltado en su palabra también, me permitió codearme con mis jefes a medida que los talentos y los dones que pude crecer y aprender en la iglesia los llevaba ahora a mi ámbito laboral y me permitían avanzar, crecer en el cargo y poder tener un cargo de privilegio, no porque me lo busqué ni porque quise sobrepasar a propósito a mis compañeros. El Señor me dio gracia, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que cuando uno comienza a servir en cualquier actividad de la iglesia, eso te da capacidades para ponerlos en práctica en otros ámbitos de tu vida. Gloria a Dios. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a ver ahora, entonces, en qué servicios yo puedo ofrendar a Dios aquí en la comunidad de la iglesia. ¿Cómo podemos servir? Hermanos, miren, tenemos amor por la casa de Dios. Amor por la casa de Dios, sin duda, son las actividades que todos sabemos hacer o que podemos aprender demasiado fácil. Para quienes no conocen qué es amor por la casa de Dios, este ministerio y este grupo de hermanos nos encargamos de embellecer el templo, de venir y asearlo, de lavar los baños, barrer, trapear, sacudir, organizar las sillas. Hermanos, son actividades que, como resaltaba aquí, todos somos capaces de hacer. Lo hemos hecho. Así que miren que se puede empezar por aquí. Lo quise poner en esta parte principal porque es un privilegio venir y asear el templo del Señor. Sanar para salvar. Otro ministerio más. ¿Y allí cómo puede usted servir? Visitando a los enfermos y a los necesitados, orando por ellos. Si usted siente que tiene esa capacidad, si usted siente que tiene esa capacidad de ir y hablar con otros, si usted siente que es capaz de ir y pasar tiempo en un ancianato con un ancianito que desea tener tiempo con el extraño que se le aparezca,
y que usted le pueda compartir de la palabra del Señor, usted está sirviendo. Dejó atrás la procrastinación y mire que tiene a la mano actividades bastante sencillas de comenzar a hacer. El comando a Aarón-Ur. Si usted es un hermano maduro en la fe, su intercesión por los demás es fundamental. Está el grupo junto con el pastor y allí se oran en intercesión por las necesidades de hermanos que lo necesitan. Tenemos casas de devoción. Lleve el regalo del amor de Dios, abra las puertas de su casa e invite a familiares y amigos a que sean discípulos con la palabra de Dios. Todo el material, hermanos, ya está hecho, ya está. Usted simplemente lo que necesita es querer hacerlo. Necesitamos obreros y necesitamos casas abiertas. Pídale al Señor si su casa, si usted y su familia pueden ser vasos útiles para servirle a Él, abriendo una casa de devoción. Si usted quiere más información de casas de devoción, acérquese al hermano Robinson al final del culto y pídale cómo puede ser parte de él. Miren este tan especial y tan bonito, y es la Fundación Da la Mano. Ya hemos escuchado de ella, hemos hablado de ella, pero ahora tiene un enfoque en las misiones nacionales, y es ayudar a que las iglesias hijas crezcan en todo tipo de ámbito, no solo en lo espiritual, sino también en lo material, y que además haya fondos económicos con los que los pastores puedan desplazarse más veces al año desde Medellín hasta Maicao, o hasta Cereté, o hasta Turbo, o incluso hasta el Oriente. Hermanos, si usted quiere unirse, acérquese a los pastores. Usted puede ser parte de la Fundación Da la Mano, ahora apoyando las misiones. Esta iglesia es una iglesia nacional. Ya tenemos otras 4 iglesias. Tenemos hermanos por fuera de Colombia. Ser parte y servir en este ámbito no tiene fronteras. Así que si usted siente el llamado y siente capacidades allí, Fundación Da la Mano está abierta a las puertas. Un protocolo, otro servicio muy bonito por hacer. Atienda, reciba, ayude, guíe, esté atento a la necesidad de los demás. Ayude a su prójimo, ame a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, ama a Dios. Si usted ama a Dios, está cumpliendo sus preceptos. Así que desde protocolo y quienes se quieran unir a este hermoso ministerio, usted puede ayudarle a los hermanos, a las personas que están empezando esta carrera de la fe a buscar un versículo en la Biblia. No se quede ahí viendo al hermano embaladito o al nuevo y usted ahí esperando que empiece el pastor a leer. Usted puede acercarse y decirle, ven, te ayudo a buscar, o te presto mi Biblia que ya lo tengo acá y no te pierdas la lectura. Miren que hay detalles pequeñitos en los que podemos comenzar a servir. Hermanos, otro ámbito que podemos tener, pueden ser muchos: comunicaciones, tocando un instrumento, cantando, enseñando a los niños, evangelismo. En Río Negro estamos necesitando hermanos o maestros para la iglesia infantil. Estamos necesitando siervos, estamos necesitando que usted active ese don del servicio, porque necesidades sí hay, campos donde obrar hay. Necesitamos que activar urgentemente en nosotros el servicio. ¿Qué otros servicios podemos ofrendar a Dios con nuestro prójimo? Ore por sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Sea sabio, lo veíamos hace poco en una predicación del pastor Junior, no dando lo sagrado a los perros ni echando las perlas a los cerdos, tal como lo enseñó el mismo Señor Jesús. Hábleles de la palabra de Dios. Esto es muy sencillo. Ya no procrastine más. El ejemplo decía ahorita, ay, mañana le hablo a esta vecina que me cae tan mal, pero siento que tiene una necesidad de Dios. Háblele, acérquese y le diga, Jesús te ama. Como la frase que más fácil se puede venir a la cabeza, y así lo podemos activar. Invítelos a la iglesia. Si usted ve que el Espíritu le mueve, que esa persona tiene esa sed, invítelos, no deje de invitarlos. Cuando dejamos de invitarlos, la palabra refinada que hoy aprendimos, estamos procrastinando. Mira otros ámbitos tan sencillos como el de ayudar a pasar a un necesitado el semáforo, a empujarle su silla de ruedas, a respetar la cebra vial, llevándole la sopa al enfermo del barrio o del edificio, compartiendo un mercadito con alguien que lo necesite. Y no digo mercadito de chiquito,
Digo mercadito como en ternura, decir, llévele algo al necesitado. Así que hoy el Espíritu nos permite nuevamente encontrar, entender y volver a pasar por nuestra mente y nuestro corazón ese acto de misericordia que eso significa. Lo volvamos a pasar por aquí y es el de activar urgentemente el don del servicio. Como conclusión, hermanos, vamos a leer en Lucas 21, capítulo 1 al 4. Y les cuento que hace poco, que hacía el devocional con mi familia, leíamos estos versículos y leámoslo y ya les cuento qué ocurrió. Dice Lucas 21:1 que Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y no fue una parábola, fue una historia, porque estaban viviendo ese acto y ese momento ahí. Porque le preguntaron y él les dijo, ven a esa señora que va allí, esa viuda. Entonces no es una parábola, que son hermosas y de ellas aprendemos. Todo el mismo Señor lo estaba diciendo en vivo y en directo. ¿Y qué sucedió? Mientras teníamos este devocional, le enseñábamos a nuestra hija y después de ese devocional aquí en la iglesia reunía a los jóvenes y adolescentes que ahora están siendo parte del equipo de comunicaciones y les decía que cuando uno lee estos versículos y la historia que el Señor Jesús contaba de que la viuda dio más de lo que tenía, más que los ricos daban de lo que les sobraba. Quizás si nos lo leemos rápido nos quedamos en que habla de lo monetario, de lo económico, de la platica. Pero el Señor iba más allá. El Señor decía, ella dio todo lo que tenía, ella sirve con todo lo que tiene. Así que le decía a mi hija y le decía a los jóvenes, ¿cómo estás sirviendo? ¿Estás dando de lo que te sobra o estás dando todo lo que tienes como ofrenda al Señor? Ahora pensemos nosotros, hermanos, ¿cómo estamos ofrendando a Dios lo que sabemos hacer? ¿Lo que nos sobra? ¿O con todo el amor y con todo lo que tenemos lo estamos sirviendo a Él? Recordemos una vez más, cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, lo estamos obedeciendo a Él. Por servir en todos los ámbitos de la vida. Y quiero traer esta frase y es que el que conoce mejor que nadie nuestros corazones sabe si lo estamos haciendo con amor o no. Él escudriña nuestro corazón y en esencia eso es lo que Él le quiso transmitir a sus discípulos cuando le decía, esa viuda dio todo con amor. Esos ricos aparentaron allá en entrar y depositar las 2 moneditas. Hermanos, seamos como esta viuda de la historia que el Señor Jesús nos narró. Quiero terminar con estas 2 preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo o nos ven por las redes o en el futuro verán este video son servidores en esta iglesia o en el lugar donde usted se encuentre? Si usted es servidor, ¿cómo estás ofreciendo este servicio? ¿Cómo lo estás ofrendando? ¿Con amor, con entrega, con pasión? ¿O simplemente se te ha vuelto una tarea más que haces porque sientes que así eres útil o por costumbre o rutina? Hermano, si usted aún no sirve en cualquier campo, ¿cuánto más vas a procrastinar? Quiero invitarlos para que ahí donde están, hermanos, inclinemos la cabeza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita examinarnos y nos permita saber y entender si en nosotros en algún momento a propósito hemos postergado el don de servirle a Él. Amado Padre Celestial, Dios soberano, Dios supremo que conoce, Señor, lo más profundo de mi ser. En esta noche me presento tan humilde, Señor, delante de ti.
Y te pido, Señor Jesús, haz un escaneo de pies a cabeza en mi vida, Señor. Dime si esta palabra que hoy he aprendido, Señor, y que me permitió comprender que esa frase cotidiana del dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, soy esclavo de ello, Señor. Permíteme entender si he postergado, Señor, el servir a los demás a criterio propio, Señor. Si lo he hecho, perdóname. Te ruego, Espíritu Santo, que tú me permitas, Señor Jesús, reivindicarme, teniendo tu perdón, Señor, y activando en mí el don del servicio, Señor. Permite que este don sea una cotidianidad para mí, que se vuelva más que la procrastinación, que puede ser algo que yo ya ni siquiera caigo en cuenta que la tengo, que en vez de la procrastinación sea el don de servir, el que mi vida fluya cotidianamente, que se vuelva esencia. Permíteme abrir los ojos del Espíritu, Señor, y saber cuándo una persona que está al lado mío necesita que le dé una palabra de bendición. Permíteme estar activo en el momento, Señor, en el que te rindo culto y saber si un hermano necesita de mi ayuda. Permíteme, Señor Jesús, fortalecer mi fe, acercándome a hermanos que puedan ayudarme a crecer y a obtener el don del servicio, fortaleciendo en la actividad que deseo hacer. Si tengo un talento y me ha dado pena decir que yo lo quiero hacer como servicio a Dios, Señor, permíteme dejar la pena atrás y permíteme ofrendarlo como un servicio a ti, Señor. Permite que las artimañas del diablo, que funcionan como ese video que hoy o que le pude narrar a la iglesia, Señor Jesús, que anda como un diablito haciéndonos perder el tiempo, se vaya. Y que podamos por tu palabra y tu Espíritu Santo escuchar tu voz, Señor, sumergirnos en tu palabra y en ella encontrar toda la verdad. En ella encontrar, Señor, y hacer un examen a mi vida con lo que encuentre en tu palabra, Señor. Que cuando me sumerja en ella y encuentre algo, cuando vengan en mí esas ganas de pensar en el otro y decir, es que este mensaje es para aquel, pueda yo decir, no, es para mí. Permite que en cualquier lugar en el que me mueva, Señor, yo pueda ser un servidor tuyo. Te ruego, Padre soberano, que esta palabra, Señor, que hoy tú nos has dado, se quede guardada en nuestros corazones. Tú eres fiel, Señor, y tú nos amas tanto que tu palabra, Señor, nos resaltas y nos recalcas el don de servir al prójimo, porque así te amamos a ti, Señor. He orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Señor Jesús les bendiga, hermanos. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.